Hoy se me ha dado la encomienda de predicar el pasaje que tenemos por delante, que es 1 Tesalonicenses, este capítulo completo. La semana pasada el pastor Félix nos introdujo la carta, buen trabajo yendo por los diferentes temas de esta carta, y él también introdujo el capítulo 1, versículo 1, donde vimos el autor, vimos el propósito de esta carta, y pues hoy voy a exponer desde el versículo 2, ya que eso fue dicho, y para aquellos de ustedes que quizás no pudieron estar por una razón u otra, ¿verdad? Pueden ir a Apple Podcast, SoundCloud, YouTube, para poder escuchar y estar un poquito más empapado, si no pudo estar la semana pasada, de qué se trata esta carta. Pero obviamente, a la medida que sigamos esta serie, vamos a ir adentrándonos en el propósito. No es que hay uno solo, hay diferentes propósitos que se unen en una sola cosa, y yo creo que hoy vamos a ir viendo uno de esos propósitos. O que permítame leer el texto, si lo tiene. Va a ser desde el versículo 2 del primer capítulo de 1 Tesalonicenses hasta el final, que sería el versículo 10. Si lo tienen, pueden decir amén. Y trabajamos en el texto que tenemos por delante. Amén. La palabra del Señor dice así: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es la palabra del Señor. La doctrina del fin de los tiempos siempre ha sido un tema de suma intriga. Tanto así que la semana pasada el pastor Félix nos dijo que había muchas personas en la historia que se han atrevido a predecir los tiempos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto a pesar que Él mismo dijo a sus discípulos que ni siquiera Él en su humanidad sabía el día y la hora que estas cosas iban a suceder. Eso lo vemos en Mateo 24. Y esto me remonta a mi juventud. No sé cuántos de ustedes quizás pueden sentir igual que yo, porque desde que yo tengo memoria, yo me recuerdo que cuando yo pequeño, siempre que ocurría en la historia un evento extraordinario, siempre que Israel iba a la guerra, o siempre que iba a haber un huracán, un terremoto, ¡ay! Esto se acabó. El Señor está a las puertas. Las señales decían, es que se están cumpliendo frente de nosotros. Literalmente, así lo expresaban. Amados, el fin de los tiempos nos intriga, nos llama la atención. Y déjeme decirle que como creyentes debemos de anhelar, debemos de desear con todos nuestros corazones el regreso de nuestro Señor Jesús. No es para restarle importancia. Esto es una promesa que debemos recordar constantemente.
Pero déjeme decirle que la palabra nunca nos llama a estar afanados como estos falsos profetas y falsos maestros, y con esta cultura que dice que cualquier cosa que se mueve detrás de un arbusto es la señal de su venida, porque no es lo que la palabra nos enseña. Sin embargo, en esta cultura de predecir el fin de los tiempos, no es nueva. No es nueva. Ha ocurrido a través de los años, desde el principio. Tanto así que estaba ocurriendo también en la iglesia en Tesalónica. Aparentemente en esta época había unos falsos maestros que habían declarado y estaban profetizando que esta época de la segunda venida de Jesús ya había ocurrido. Al punto que algunos en la iglesia en Tesalónica les dio tristeza y preocupación porque iba a pasar por aquellos creyentes que habían muerto en Cristo. Estaban cuestionando, estaban preguntando, estaban preocupados. Comenzaron a cuestionarse qué iba a pasar con esas personas, con los que habían muerto. Y esta es una de las razones específicas que Pablo necesita escribirle a esta iglesia en Tesalónica. Entonces, ¿por qué este contexto es tan importante para nosotros hoy en el siglo XXI? Pues yo creo que es importante porque Dios no simplemente no quiere que nos afanemos tanto por el día de su regreso. Ciertamente Él quiere que lo deseemos, no quiere que nos afanemos, pero también que Él quiere que este día que esperamos su regreso lo esperemos con esperanza, con fe y amor. Ya que habían algunos en la iglesia en Tesalónica que al haber creído que Cristo había venido, estaba causando repercusiones en su vida cristiana. Algunos habían hasta dejado de trabajar. Dicen, ¿para qué trabajar más si esto se acabó? Habían unos que estaban siendo negligentes, habían otros que estaban desanimados, habían otros también que estaban viviendo en pecado sexual. Había ciertamente un problema. Sin embargo, otra razón por la que Pablo le escribe a esta iglesia era para dejarles saber que entre el tiempo que ellos vivían y la venida del Señor Jesucristo, que no había ocurrido, la manera que ellos vivían le importaba a Dios. La manera que ellos vivían le importaba a Dios. Y déjeme decirle que es interesante porque aún no hay iglesia perfecta, no hay iglesia que no pueda haber pecado. O sea, eso es imposible. Mientras estemos en la carne habrá pecado. Pero a la misma vez, aunque leas este señalamiento más adelante en esta carta, a la misma vez comienza nuestro pasaje, el apóstol Pablo halagando a esta iglesia, dándole gracias a Dios por la vida que estaban viviendo, aun que era necesario corregir el pecado que había dentro. So que con esto lo que vemos es que no existe una iglesia perfecta, por lo menos no en este lado de la eternidad. Sí, en el otro lado habrá una iglesia perfecta, pura y sin mancha totalmente. Porque tan pronto como nosotros busquemos una iglesia perfecta y nosotros lleguemos a esa iglesia, ¿qué usted cree que va a pasar? Se acabó la perfección. Tan pronto usted y yo pisemos ese lugar, se acabó. No somos perfectos, pero yo creo que Pablo no está indicando que es una iglesia perfecta, pero yo creo que sí él está indicando que pueden haber iglesias ejemplares, que es diferente. No una iglesia perfecta, pero iglesias ejemplares. Iglesias que tomen en serio el evangelio de Cristo y que puedan mostrar al mundo que en medio del sufrimiento que ellos estaban pasando, esta iglesia, Dios había hecho una verdadera transformación que cambia el corazón y que cambia la mente. Es mi oración que nosotros podamos aprender de esto. Y por esta razón es que mientras nosotros esperamos en lo que llega ese momento, que debemos de esperar con ansias, no afanado, pero sí con deseo, con anhelo, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra manera de vivir importa. La manera que usted vive, la manera que yo vivo, importa para Cristo. Porque tenemos una esperanza futura. Y tenemos también una fe y un amor presente que debe reflejar el carácter de Cristo.
Entonces yo quiero que vayamos a comenzar esta exposición en los versículos 2 al 4. Versículos 2 al 4. Ya que Pablo comienza el contenido de su carta en el versículo 2 mostrando gratitud a Dios por los tesalonicenses. Ahora la pregunta es por qué, quizás para nosotros es fácil, claro, darle gracias a Dios, eso se asume, pero yo no creo que simplemente Pablo asume gratitud a Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es por qué él agradece a Dios y no a la iglesia específicamente. Pues a mi entender, y lo que yo puedo ver en el pasaje, es que él le da gracias a Dios porque de manera breve él menciona ahí la doctrina de la elección. Él muestra que la elección proviene de Dios. Déjeme explicarlo. Pablo agradece a Dios porque la salvación del pecador recae exclusivamente en la soberanía de Dios. Es decir, Pablo puede ver los resultados del evangelio en la vida de los tesalonicenses. Pero en lugar de darle gracias a ellos, a la iglesia, le da gracias a Dios porque sabe que la elección soberana pertenece a Dios y no pertenece a los hombres. No le da gracias a la iglesia, le da gracias a Dios. Ahora, ciertamente la iglesia en Tesalónica era una iglesia que, como bien él mismo describe el apóstol, era una iglesia que obraba en fe. Hay una triada ahí, obra en fe, en su trabajo de amor y están firmes en su esperanza. Pero es porque Dios ha tomado la iniciativa de salvar. Por lo tanto, me parece que podemos ver cómo Pablo vive agradeciendo a Dios en oración por esta obra de elección que proviene de Dios por pecadores que merecen el infierno, igual que usted, igual que yo. Él no tenía que elegir a nadie. Él no tenía que salvar a nadie. A él le plació por su puro beneplácito. Ahora, si algo yo puedo ver en estos versículos, y espero que usted pueda verlo junto conmigo, es que nos muestran la humildad de Pablo. Nos muestran un corazón agradecido. Yo creo que esto nos lleva a hacernos varias preguntas. La primera siendo, ¿cuándo fue la última vez, hermano querido, que le diste gracias a Dios por tu salvación? ¿O cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por la salvación de tu hermano o de tu hermana? ¿O será que te estás dando un poco de crédito por tu salvación y que estás buscando la afirmación que tú no mereces? Porque cuando Pablo halaga a la iglesia en Tesalónica por la obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza de la esperanza, él no lo está haciendo porque estas obras que están haciendo lo salvan. De hecho, veremos más adelante que, como vimos, no eran perfectos, también había pecado dentro de la iglesia, tenían que ser corregidos. Pero Pablo, aún dentro de eso, aún dentro de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, él podía ver los resultados del evangelio de Jesucristo en la obra de fe, en el trabajo de amor y en la firmeza de su esperanza, porque estaba puramente descansando en la persona y en la obra de Cristo. Pero algo interesante, además de por qué es posible esta doctrina de la elección, Pablo también está mostrándonos la obra que la Trinidad tiene en la salvación. Porque nos habla de Dios el Padre, nos habla del Señor Jesucristo, nos habla del Espíritu Santo. Y es como si estuviese explicando en este primer capítulo cómo la Trinidad obra, primeramente Dios escogiendo a un pueblo para sí mismo, desde antes de la fundación del mundo. Después Cristo muriendo por pecadores, otorgando su crédito, su vida a nosotros, pero finalmente viendo la obra del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, que es quien aplica esta obra en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes. La Trinidad está envuelta en toda la salvación. Por lo tanto, cuando vemos la doctrina de la elección, no debe ser una doctrina que nos entristezca. Al contrario, nos debe de causar alegría y humillación
Porque no descansa en ti, no descansa en mí. Descansa en la obra de la Trinidad. Porque si fuera por nuestras obras de justicia, yo creo que Dios todavía estuviese esperando en su trono que todos nosotros hubiésemos alcanzado la salvación. Y como vemos, no está en nuestras manos. Y yo creo que una señal en nuestras vidas clara y contundente de que tenemos verdadero agradecimiento a Dios es sabiendo que somos productos de su gracia. No somos producto de nuestras obras. Somos producto de su gracia. Pero déjeme decirle que si esta verdad que Pablo nos enseña te incomoda en esta mañana, este lenguaje que estamos usando te incomoda en esta mañana, pues puede ser que te estás dando, aunque sea un poquito de mérito en tu salvación. Aunque sea un chililín, como decíamos antes, ¿verdad? Un chililín nada más. Aunque sea un chililín. Aunque sea un chililín, puede ser que nos estemos dando más mérito a nosotros de lo que nos merecemos. Y la palabra ve esto como algo sumamente grave. La palabra ve esto como un problema, porque el agradecimiento de nuestra salvación recae únicamente, exclusivamente en la Trinidad, en Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Tanto así que entonces el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en los Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, diciéndole, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano, solo incluye a él que lo escribió. Ningún ser humano. Por lo tanto, querido hermano, si no estás viviendo en agradecimiento a Dios por tu salvación, es posible que estés intentando de vivir tu vida por obras. Y el intentar de vivir por tu desempeño, el intentar vivir por tus obras siempre, no a veces, siempre te llevará a la frustración. De eso tenlo por seguro. Te llevará a la frustración. Porque a la larga te hará creer que mereces algo. Por ende, no vivirás una vida de agradecimiento a Dios, sino descansando en tus propias obras. Pero debemos de ser agradecidos, porque todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que somos, recae exclusivamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por pura gracia. Por esta razón, Cristo murió y resucitó en nuestro lugar. No es que comienza la salvación por gracia y de alguna manera yo la reguindo por mis obras. Yo la sostengo por mis obras, es de principio a final, por su obra de gracia. Y como si fuera poco, también debemos ver que nuestra manera de vivir importa, porque a partir del versículo 5, Pablo hace hincapié en las maneras específicas que obró este evangelio en la iglesia. Primero vimos estos resultados que produjo fe, produjo amor, esperanza en la iglesia, pero ahora como que nos muestra unas maneras tangibles o unas maneras aplicables que podemos ver cómo esta iglesia estaba creciendo en esta triada que él habla de fe, amor y esperanza. Me gusta usar mucho la analogía o la ilustración que el pastor John Piper utiliza, donde él dice, así como el fuego produce calor, nuestra salvación así produce frutos. Es realmente una relación de causa y efecto. Y él como que comienza dando gratitud, él como que comienza de atrás para adelante, él da gracias por esto y después empieza hablar de las maneras específicas que la iglesia en Tesalónica está viviendo su fe. Que yo quiero que entonces veamos los versículos del 5 al 10. Estas maneras tangibles, lo que hice que fue que las encabecé como en tres categorías diferentes. La primera siendo en el versículo 5, donde él dice que no recibieron el evangelio solamente en palabras,
sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Esa es la primera categoría de cómo vemos cómo el Evangelio obró en esta iglesia. Y obviamente por implicación y aplicación para nosotros hoy. Y lo primero que podemos ver aquí, queridos amados hermanos y amigos, es que el Evangelio es un mensaje no solamente de la obra que Cristo ha hecho por nosotros, ciertamente es eso, pero no es un mensaje hueco, no es un mensaje vacío, no es un mensaje que no tiene efectos en nuestra vida. La iglesia en Tesalónica había recibido el Evangelio, no recibieron el Evangelio, puramente de manera intelectual. No solamente de manera intelectual, ciertamente el Evangelio afecta al intelecto. Es un mensaje que puede ser comprendido, que puede ser razonado, pero Dios no quiere que el Evangelio sea puramente académico. Nosotros no podemos, nosotros podemos conocer el Evangelio solamente en teoría, claro, pero no somos salvos por sola intellectus, somos salvos por sola fide. Quiere decir que el intelecto no es suficiente para salvarnos únicamente. O sea, la mente y el intelecto tiene que ser transformado en la raíz de nuestros deseos y de nuestros placeres. Por esta razón es que la iglesia estaba demostrando su fe y amor, porque el Evangelio es poder, y eso no solamente dice que es poder, y sabemos que es poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1, pero dice que es en poder, ¿y en qué poder? En el poder del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu, como dije hace un minuto, quien aplica la obra de salvación a nuestras vidas. Que entonces es el que permite que haya una transformación genuina en nuestras almas. Por esto mismo es que somos bautistas. No solamente porque bautizamos en agua y por inmersión, eso es una de las razones. Pero porque bautizamos personas que han sido regeneradas, personas que han nacido de nuevo, que dan evidencia de su fe. Porque es fácil que venga una persona aquí diciendo que cree el Evangelio, sobre todo en esta cultura donde el 98%, donde supuestamente un estudio que ocurrió por ahí cerquita de los años 2000, decía que el 98% de la isla se identificaba con la religión cristiana. ¡Wow! Somos casi un país teocrático ya. Identificarse no es lo mismo que ser creyente, ni ser cristiano. Perdóneme. Y es fácil yo decir que me identifico, e inclusive yo puedo decir que yo creo, cuando mis acciones lo que dicen es, gritan por sí solas, gritan por sí mismas. Yo no tengo que decir nada. Mis acciones van a reflejar todo. Y es interesante porque esta semana, ¿verdad?, que acaba de pasar, los pastores tuvimos tiempo con los hermanos que están pendientes, ¿verdad?, a las clases de membresía, que muchos de ustedes están aquí. Quizás algunos decían, esto se siente como una entrevista de trabajo. Quizás le pudo hasta incomodar de cierta manera por el proceso que hay en esta iglesia, y quizás otras iglesias también lo tienen. Pero hermano, es que el Evangelio aquí dice que no viene solamente en palabras. Yo no sé si usted tiene la misma Biblia que yo, pero dice que viene en el Espíritu Santo. Y los pastores de esta iglesia queremos ser diligentes en que realmente las personas que profesan su fe realmente vivan su fe. Y aunque a la larga, obviamente los pastores no somos Dios, ni somos el Espíritu de Dios, claro, podemos fallar. Y pueden entrar personas a la membresía que no son creyentes, claro que sí. Pero cumplimos nuestra responsabilidad de tratar de evitar que se mezclen las cabras entre las ovejas. Pero si esta obra del Espíritu de la que estamos hablando, si esta obra del Espíritu que es en poder, no ocurre,
obviamente no va a ser evidente nuestra fe. Nuestras acciones van a hablar otra vez por sí solas. Porque las palabras del Evangelio son poder. Y no solo poder, sino también convicción, como nos dice el pasaje. Este mensaje viene en poder y en convicción. Ahora, ¿qué es convicción? Ahí yendo a la Real Madrid española. Convicción significa convencimiento, persuasión, estar persuadido de algo. Una creencia que está fuertemente adherida. Algo por la cual usted se entrega y se va hasta el cuello porque es una convicción y nadie se la puede quitar. De la otra manera no fuera una convicción clara. Entonces yo creo que la razón por la cual la iglesia tenía poder, obviamente es por la obra de Dios en ellos y porque estaban convencidos. Y estaban, a mi entender, convencidos porque habían recibido el ejemplo del Evangelio por parte de Pablo y sus colaboradores. No simplemente escucharon el Evangelio, vieron el poder en acción a través de Pablo y sus colaboradores que estaban recibiendo sufrimiento, persecución. Estos hombres que estaban predicando el Evangelio estaban siendo perseguidos por su fe. Y eso fue un ejemplo vivo para la iglesia. Y ellos sabían que si no era Dios el que estaba obrando en ellos por sí solo, ellos no hubiesen podido resistir esa persecución. Ellos se convencieron de que Pablo y sus colaboradores, estaban convencidos de la verdad, valga la redundancia. Entonces la pregunta que tenemos delante de nosotros en esta ya tarde es que si nosotros estamos convencidos de la verdad, si nos llamamos creyentes, realmente estamos convencidos de la verdad. Porque si no estamos convencidos, no vamos a estar viviendo en la realidad divina de esa verdad. Nuestras obras que vienen por producto del Evangelio se ven, pero nuestras obras que no son producto del Evangelio también se verán. Nuestra vida va a reflejar una dicotomía, va a reflejar una inconsistencia. Debemos de vivir en convicción y en conformidad a esa verdad. Otra vez, porque es el Espíritu Santo quien aplica la redención, el que nos fortalece y el que nos transforma de esa manera. Por lo tanto, amados hermanos, si el Evangelio que creemos es solo en palabras, no veremos la manera en que obra el Evangelio. Serán palabras puramente huecas. Pidámosles entonces a Dios, si cuando hacemos examinación de nuestros corazones, pidámosles a Dios que esta palabra del Evangelio sea un convencimiento en nuestras vidas, para que podamos caminar en la verdad. Y el que camina en la verdad, camina en santidad, así como Cristo caminó. Sed santos como yo soy santos, dijo el Dios Todopoderoso. De lo contrario, podemos vivir engañados. Y que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Segunda categoría que yo puedo ver ahora en el versículo 6 de maneras tangibles que el Evangelio obró en ellos. Lo vemos en ese versículo 6. Recibiendo la palabra en medio de la tribulación y con el gozo del Espíritu Santo. En esta porción el apóstol está mostrando la eficacia del Evangelio en medio de la tribulación. Y déjeme decirle que muchos de nosotros no tenemos una ontología del sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros hemos comprado el cuento de que los creyentes de alguna manera no sufren. Y de que si estás en Cristo todo te va a salir bien. Y cuando yo me crié en la iglesia, gracias a Dios que mi señor padre, que era el pastor, nunca dijo eso, pero habían personas que venían y predicaban y decían eso.
Ven a Cristo, corra a Cristo y tu vida será mejor. Y llegó un momento que yo decía, wow, estamos viviendo en Disneyland. Hermanos, si realmente no habitamos en la palabra, si no habitamos en las Escrituras, nos dejaremos llevar por lo que muchos nos dicen, pero realmente no es bíblico. Hermanos, tenemos que ir directamente a la fuente, ir a la palabra de Dios para que nosotros sepamos cuál es la vida del creyente y qué es lo que nos está enseñando ahora Pablo. Primero a la iglesia en Tesalónica, pero por implicación y aplicación a nosotros hoy. Él está describiendo una teología del sufrimiento. Eso es lo que él está haciendo. Y si no volvemos a las fuentes, nosotros hablamos mucho de, ¿verdad?, de la reforma y toda esta cuestión, pero si no vamos a la palabra, de nada nos sirve. El grito de la reforma era volver a las fuentes, ad fontes, volver a las fuentes, volver a la Escritura. Otra vez, no simplemente intelectual, sino en poder del Espíritu de Dios. Y yo creo que hemos visto, y en esta serie en el verano estuvimos en los Salmos, vimos varios Salmos, y ahí es claro, donde el sufrimiento es parte de la vida del creyente. De hecho, muchas veces al ser creyente, las cosas como que parecen ser hasta más difíciles, no más fáciles. No sé cuántos de ustedes pudieran identificarse con eso. Pero otra vez, la Biblia no dice, ven a Cristo porque vivirás una vida en Disneyland o será fácil esta vida. Al contrario, toma tu cruz y sígueme, dijo Jesús. Es un camino a la muerte, pero a la muerte a la carne, pero es un camino a la vida en el Espíritu Santo de Dios, en el poder de Dios. No recae en nosotros, recae en Él. Y este pasaje para mí que es sumamente importante, no solamente para la iglesia en Tesalónica, pero para nosotros. Porque aquí podemos dar evidencia cómo Dios ha utilizado el sufrimiento en la vida de muchos de ustedes para atraerlos a Él. Ha usado el sufrimiento para que podamos ir de rodillas a sus pies. Otra vez, nosotros miramos esto de un lente humano y esto es loco. Esto no hace sentido. Pero claro, por eso es que depende de la sabiduría de Dios y no de nuestra sabiduría. Porque en la sabiduría de Dios el hombre no entiende las cosas naturalmente a menos que sean reveladas por medio del Espíritu de Dios. Pero déjeme decirle, el sufrimiento es el camino al creyente. Esto no es algo pragmático, esto no es algo efímero. Esto es algo real y sustancial que le estaba pasando a la iglesia en Tesalónica. Y muchos de nosotros, si no todos, decir todos, vamos a tener nuestros sufrimientos. Pueden ser diferentes sufrimientos. Pero el sufrimiento en Cristo tiene un sabor diferente a cuando estás en el sufrimiento sin Cristo. Mejor es sufrir en Él que sufrir sin Él. Y claro, disfrutemos y demos gracias por los tiempos de bonanza que Dios nos da, los tiempos de abundancia, los tiempos donde parece que hay paz y no hay sufrimiento. Pero recordémonos que la aflicción tiene un propósito en Dios y nos va a llevar a reflejar ese amor, a reflejar esa fe y esa esperanza que la iglesia en Tesalónica tuvo. Esa es mi oración para nosotros. Queriendo decir que cuando miramos el todo de esta teología de sufrimiento, esto lo que lleva es que nos lleva a madurar, nos lleva a crecer a la estatura de Cristo. Tiene un propósito mayor que el que nosotros podamos tener en mente. Y más aún, otra cosa de suma importancia en este versículo 6, es que no solamente la iglesia en Tesalónica recibió la palabra en medio de sufrimiento, gloria a Dios que Dios permitió eso, pero recibió la palabra con gozo. Un gozo otra vez que no lo producimos nosotros, porque es un gozo sobrenatural que produce el Espíritu de Dios. ¿Podemos ver lo importante que es la tercera persona de la Trinidad en nuestras vidas? Un gozo que produce el Espíritu, es un gozo divino.
No es un gozo que produce nuestra carne. Es un gozo que a nosotros poner nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros placeres en el Evangelio de Cristo, únicamente seremos llenos con este gozo por medio de Él. Y por otra parte, yo creo que muchas veces como creyentes nos pasa que ponemos, ¿sabe? Como que no podemos ver que el sufrimiento y el gozo pueden coexistir juntos. Siempre es uno o el otro. Como que esas dos cosas no, como que las vemos, no, eso como que no pueden coexistir. Los ponemos a pelear el uno contra el otro. Pero yo creo que efectivamente Pablo nos está diciendo lo contrario a eso. Ellos estaban en sufrimiento. Ellos, en medio del sufrimiento, recibieron la palabra con gozo. No las separa, al contrario, las une. Y yo creo que en esto podemos ver lo que el pastor Tim Keller dijo, y es que él decía que el gozo no es circunstancial. Es decir, el gozo no depende de nuestro entorno, no depende de nuestras circunstancias. Nuestro gozo depende totalmente de Cristo. Porque si nuestro gozo está en lo que se ve, si nuestro gozo está, si nosotros ponemos nuestra esperanza y descansamos y ponemos nuestra vista en los sufrimientos, ponemos nuestro gozo en el trabajo, ponemos nuestro gozo en una persona, créame que otra vez estaremos destinados a la frustración, totalmente, sin esperanza. ¿Y sabe qué? Yo estoy seguro, no porque lo digo yo, pero porque lo dice la palabra, que Dios desea que nosotros vivamos vidas en gozo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que es de una manera cuando es de otra. Sí, Dios quiere nuestro gozo. Dios quiere que nos disfrutemos en Él, pero es en Él, no es en las circunstancias. Entonces, querido hermano y amigo, en esta mañana, ¿en cuál es el objeto que estás poniendo tu gozo? ¿Cuál es el objeto de tu gozo? Recuerda que nuestra manera de vivir importa. Debemos de gozarnos en nuestra salvación. Aun cuando llegan otras cosas que se derrumban, que no es para menos, vamos a sufrir, vamos a doler. Pero nos quedamos ponderando, no nos quedamos ahí meditando y nos encerramos en nosotros mismos. Y déjeme decirle, una de las peores cosas que podemos hacer es cogernos penas en el sufrimiento. Otra cosa es que alguien tenga empatía por lo que estamos pasando, pero si nos cogemos pena, ese es el camino a la destrucción. Porque Dios no nos coge pena. Dios, por medio de Cristo, sufre con nosotros. Cristo se compadece, pero no nos coge pena. Él se compadece porque Él conoce nuestros sufrimientos, pero no nos coge pena. En nuestro dolor, pongamos nuestra mirada en Cristo. So que otra vez el sufrimiento y el gozo coexisten, es parte de la vida cristiana. Otra vez, eso no significa que usted todo el tiempo va a estar riendo, si aquí no pasa nada, no. Al contrario, Pablo no está negando su sufrimiento. Pablo está diciendo, ustedes recibieron con gozo y están sufriendo. Alabado sea Dios, que esto se ve en ustedes. Que eso se pueda decir de nosotros también. La tercera categoría que he encabezado para ver las maneras tangibles que estamos viendo de la iglesia en Tesalónica, las podemos ver de los versículos del 7 al 10. Y es que ellos fueron ejemplos para otros. Ellos fueron ejemplos para otros, hermanos y amigos. A pesar de esta imperfección de los tesalonicenses, ellos estaban siendo de ejemplo en su vida cristiana para otros creyentes. Nos dice el pasaje en Macedonia y en Acaya. Es decir, en otras provincias, en otras regiones. Yo quiero decirle algo. No es que yo le estoy diciendo que fueron de influencia en Fajardo o en Mayagüez.
No, es que estaban haciendo influencia para que tengamos perspectiva geográfica en Dominicana, en Cuba, en Jamaica, en la Florida, más allá de sus regiones. Porque recibieron la palabra en poder y no únicamente en palabras. Entonces, ¿por qué es importante que su vida estaba siendo de ejemplo a otros? ¿Y por qué es importante que nuestra vida dé ejemplo a otros? Porque ahí donde Pablo le dice a ellos y resalta cómo su fe estaba siendo divulgada. Estaban chachareando, estaban hablando de lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia. Al punto que Pablo, ni Silas, ni Timoteo tenían que hablar de ellos. Al contrario, la gente le hablaba de ellos, de la iglesia en Tesalónica. Como dice el pasaje. Dice en el versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes. O sea, ellos mismos cuentan. Nosotros ni siquiera tenemos que dar testimonio de ustedes porque su vida está siendo ejemplo y está dando testimonio a otras regiones. Amados, aquí podemos ver que cuando nuestras vidas dan ejemplo del Evangelio, esto será evidente no únicamente a la gente que está al lado de nosotros, pero será evidente a otros que están lejanos también. Su manera de vivir esta iglesia fue el testimonio vivo del poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu no es únicamente salvar, el poder del Espíritu también es santificador. Además, en nuestra vida como creyentes, nosotros no debemos de halagarnos a nosotros mismos, como si estuviésemos haciendo algo grande. Era Pablo que estaba halagando a la iglesia. Tenemos que tener cuidado de ponernos en un pedestal y ponernos en un lugar que no nos pertenece, porque nosotros no somos la estrella de la película. Cristo es la estrella de la película. Nosotros somos simplemente servidores que le damos gloria a nuestra manera de vivir. ¿Ve usted que nuestra manera de vivir importa? La manera que vivimos refleja su gloria, refleja a Cristo. Esto quiere decir entonces que nosotros no necesitamos la autopromoción, no necesitamos la autoexaltación. Lo que tenemos que hacer es ser ejemplos a otros. Esto es algo que causa la obra de Cristo en nosotros. Pero otra vez, si buscamos el aplauso, si buscamos la adulación, estamos persiguiendo la vanagloria, estamos persiguiendo el orgullo. Por tanto, dejemos que otros nos alaben, que sean otros que hablen. Que no sean nosotros que profiramos que somos algo grande delante de Dios. Pero si otros te alaban, que eso tampoco te dañe el corazón, porque quien tú representas ni siquiera es a ti mismo, representas a Cristo. Cuando uno ve la obra de Dios en tu vida, no te representas tú, representas a Él. No soy yo, sino Cristo en mí. Como dice esa canción que cantaremos en unos minutos. Pastor, mire que mucho he cambiado. Hermano, hermana, mire que mucho he cambiado. No soy yo, sino Cristo en mí. Oh, pero mire que mucho estoy aprendiendo en mi fe. No soy yo, sino Cristo en mí. Oh, pero mira esta familia, qué bonita. Mira la influencia que yo estoy teniendo. No soy yo, sino Cristo en mí. Como nos dice el pastor Feli, bájale 2. Aquí voy a tener que llevarlo al extremo. Hay que bajarle un poquito más. Hay que bajarnos, hay que humillarnos. Porque déjame decirle que yo aprendí esto de un amigo pastor. Si tú no te humillas, él te va a humillar. Y aunque él no te humille, nuestro propio orgullo nos humillará. Salomón lo dijo claramente en Proverbios 24:23. Apúntelo, lléveselo,
Rumelo. Dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Deja que entonces sean otros que puedan dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en ti. Porque así fue evidente que Dios había salvado a esta iglesia en medio del sufrimiento, y no solamente de eso, al final Él dice que fueron salvos de los ídolos, de la idolatría rampante que había en Tesalónica. No servían a Dios, pero ahora fueron salvos para servir al Dios vivo y verdadero, nos dice Pablo en esta carta. Otra vez, ¿cómo esto ocurrió? Pues esto ocurrió por el poder vivificador del Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos vivir de esta manera, nosotros podemos vivir poniendo a muerte el pecado, porque si somos realmente creyentes, tenemos el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Por esta razón es que debemos de recordarnos a quién nosotros representamos, a quién nosotros imitamos. No solamente Tesalónica estaba llamado a imitar a Pablo, a Silas y a Timoteo, estaban llamados, en fin, en cuentas, a imitar a Cristo. Nosotros imitamos a Cristo, queridos hermanos. Pero la única manera que podemos imitarlo es si Él se da en nuestro lugar. Es porque Él se dio por nosotros. Y no solamente dio su vida en sustitución, no solamente Él fue un sustituto que murió en mi lugar, que gloria a Dios, y esa es la verdad divina, sino que también Él murió por nosotros porque Él obedeció a perfección la ley de Dios. Esto quiere decir que tú ni yo podemos obedecer esa ley. Otra vez, no merecemos ningún mérito porque no podemos obedecer la ley. El estándar de Dios está muy elevado para nosotros, es muy alto para nosotros. Pero gracias a Cristo que en su nuevo pacto, al habernos arrepentido de nuestros pecados y haber creído en su vida por medio de la fe, Él escribió su buena ley en nuestros corazones. ¿Para qué? Para obedecer. Para obedecer. Para obedecer. El Verbo encarnado vino a tomar morada en nuestras almas. Y por medio del Espíritu nos da la gracia para vivir en obediencia a su palabra. Tenemos que tener esto en cuenta. No es que somos salvos por gracia y vivimos la vida cristiana por obras. No, otra vez la obra viene como resultado. Pero nuestra obediencia viene por esa misma gracia. Es una vida en la gracia. Es el Espíritu que aplica la gracia. Es la única manera que yo puedo y usted puede caminar imitando a Jesús. No por mis méritos, sino por su gracia, por un favor inmerecido. Porque la gracia también nos recuerda que la rectitud de Cristo me fue otorgada. Y aunque no somos lo que hemos de ser, y aunque esperamos y anhelamos su venida, donde seamos glorificados en perfección, a Él le place por medio de su Espíritu darnos la convicción de pecado cuando erramos. Nos da la convicción de pecado cuando lo decimos en buen puertorriqueño, la embarramos. Gracias a Dios por el Espíritu de Dios que ha venido a ser su habitación, no solamente aquí, pero aquí. Hay una conexión entre la mente y el corazón. Por otro lado, querido amigo que estás entre nosotros o amiga que estás entre nosotros, la única manera que tú puedes cambiar tu forma de vivir es por medio de la vida de Cristo. Tú puedes cambiar tus actitudes, tú puedes tratar de vivir una mejor moral, puedes tratar de ser una buena persona. Qué bueno, cosas buenas, pero eso no te salvará. Por lo menos no en sí solo, porque lo único suficiente es Cristo. La única manera que tú puedes ser salvo es que tú mueras a tus obras
y vivas en el poder del Evangelio, reconociendo que tú no te puedes salvar, que el único sacrificio suficiente, que el único que puede morir por ti y murió por ti es Cristo. Tú necesitas un sustituto. Tú necesitas a alguien que obedezca la ley en tu lugar, y ese es Cristo. Y fíjate que es lo que Él pide de ti en esta mañana, es que tú le des la espalda al mundo, es que tú te arrepientas de tu pecado, no solamente una vez, sino como un estilo de vida, y que tu fe sea genuina, creyendo que esa obra es otorgada a tu cuenta, que es acreditada a tu cuenta, dependiendo totalmente de Él. Ven a Cristo, amigo y amiga. No soy yo, sino Cristo en mí. Y tu manera de vivir importa, pero no es en tus fuerzas. Es únicamente por medio del Espíritu de Dios. Finalmente, hermanos y amigos, quitémonos entonces el afán de las temporadas, de los tiempos, del fin, porque solamente Dios sabe cuándo Cristo va a regresar. Pero mientras esperamos su venida con regocijo, con alegría, con gozo, asegurémonos que nuestras vidas estén imitando la vida de Cristo. Porque en el día final rendiremos cuenta por las vidas que estamos viviendo ahora. Nuestra vida aquí y ahora sí importa. Esperamos una mejor ciudad. Esperamos un cielo nuevo, esperamos una tierra nueva, sí y amén. Pero nuestra práctica de la fe comienza aquí y será perfeccionada en la ciudad de Dios. Que ciudad de Dios, vive como la ciudad de Dios aquí, para que cuando el ensayo termine, pongamos en práctica la ciudad de Dios en el cielo y la tierra nueva. Nuestra manera de vivir realmente importa. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana por recordarnos que hemos recibido tu Evangelio no solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Permítenos vivir de esta manera, no por mí nada más, sino por ti, después para el beneficio y el amor a mis hermanos, para que vivamos como la comunidad que tú quieres que vivamos, reflejando la fe que tú nos has dado, reflejando el amor y reflejando la esperanza que tenemos en ti. Padre, si vemos algunos aquí que no estemos viviendo de esta manera, Señor, trae convicción, que tu Espíritu sea redarguyendo y que podamos poner por obra las cosas que hemos aprendido en esta mañana. Y aquellos que están aquí que no te conocen, que quizás se consideran como gente que creen en Cristo de una manera tradicional, te pido que abras su vista. Señor, remueve las escamas de sus ojos. Trae libertad, trae liberación. Dale un nuevo corazón. Que reconozcan que sin ti, Señor, que sin ti no son nada, porque solamente en ti, Cristo. Eres tú en ellos, eres tú en nosotros, que podamos seguir viviendo y reflejando esta vida que tenemos en ti por medio de tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.